la mañana. Tenemos la grata presencia del licenciado Jimmy Jairala Balatza, que comparece aquí en Teleradio 1350 M Digital, no como prefecto, sino como presidente nacional de Centro Democrático. Le damos la más cordial bienvenida, Jimmy. Muchas gracias. El prefecto se quedó en el despacho hoy día, de que aquí vino el político. Esa es la realidad. El sábado anterior, en el centro de convenciones a unísono, la gente decía: Jairala presidente, Jairala presidente. Era que lo ratificaban como director nacional de Centro Democrático, presidente nacional de Centro Democrático. Bueno, eso fue una parte. Sí, la otra parte ya ustedes conocen, pues que hubo un pronunciamiento de 4 provincias del país que plantearon la posibilidad de que presentemos nuestra candidatura presidencial, naturalmente en un evento de esa naturaleza, y por la seriedad y respeto que uno le debe a las bases, tiene que dar una respuesta, aun cuando sea de acusar recibo. Y lo que hice fue decir que efectivamente que es una decisión que hay que pensarla mucho, que hay que meditarla mucho, ¿no? Porque no fue lo que ustedes vieron y oyeron ahí planificado. Es decir, yo no fui para que me aplaudan y me digan Jairala presidente. Eso fue una iniciativa de 4 directivas provinciales, y esas directivas lo que hicieron fue comunicarlo a la convención, que por lo demás estuvo asistida por la presencia de 3 delegados del CNE, porque es decir, fue un acto muy formal, ¿no? Pero parecería que hay una especie de nuevo estilo en algunos actores políticos, y se me está pareciendo Jimmy Jairala a Jaime Nebot. Porque Jaime Nebot también sale de convenciones en donde lo postulan de candidato, a pesar de que ambos dicen, y en estos últimos 2 periodos han estado trabajando, el uno por la provincia y el otro por Guayaquil. Pero ahora, y tampoco han estado en el escenario político haciendo comentarios de lo que se vive el día a día, pero resultaría que hay posibilidades de incursionar en el campo nacional. Bueno, la diferencia es que el alcalde, con todo respeto, siempre dice que no va y va. Yo ahora lo que dije es... Voy a pensar. Es que es la verdad, es un tema que hay que analizarlo, y recién ayer les decía a gente cercana y amiga, estoy saliendo del chuchaque emocional del sábado, que además fue para nosotros algo muy satisfactorio, porque por primera vez nos convocamos como movimiento nacional, etcétera, y tengo que reflexionar. Ahora, lo que sí es cierto, serio, muy serio, ¿no? Lo que sí es cierto, prefecto, que desde la votación del 2013 a la fecha, en donde se consiguieron más de 1,5 millones de votos, por supuesto que para cualquier grupo político es interesante la posibilidad de tenerlo a Jimmy Jairala como aliado, al menos. Bueno, nosotros, usted sabe, Gino, usted sabe, Víctor Hugo, que somos parte del Frente Unidos. Pero el Frente Unidos todavía no tiene tampoco candidatos, seamos francos. Los únicos 2 precandidatos que yo conozco que hay en este momento son el señor Lazo y el señor Dalo Bucaram, nada más. El resto, todavía todo el mundo deshoja margaritas, ¿no? Buscando los mejores escenarios, buscando al mejor candidato, los mejores nombres. Y lo que yo he dicho y me ratifico es que tanto el Frente Unidos como le corresponderá, supongo, a la unidad, tienen que buscar un solo nombre de un candidato para alrededor de ese candidato pues trabajar y poder aspirar a la presidencia de la República, porque es impensable lo otro, porque usted sabe que si hay alguna corriente en el sentido que se presenten, por ejemplo, por parte del Frente Unidos listas únicas, si entre 2 partidos es difícil ponerse de acuerdo. Imagínense 4 o 5 más movimientos provinciales, llegar a ese tipo de acuerdo significará pues que en el camino se puede incluso poner en riesgo la supervivencia de algunos de esos movimientos. ¿Cuál es la fuerza del Frente Unido? Si observamos los resultados del proceso electoral del 2014, fue Avanza y Centro Democrático, por allí el movimiento más de la provincia del Oro, el de Manabí, del prefecto de Manabí, para de contar, no sé qué fuerza, por ejemplo, qué porcentaje tenga Alfaro Vive Carajo. Y a eso agrego lo que está señalando Víctor Hugo Poveda, Jimmy, el tema de que el Frente Unido, ¿que es un frente solo de apoyo o es un frente que cuestiona también el quehacer político? Porque digamos, han habido errores que se han cometido y en eso ustedes no pueden hablar. No, nosotros hemos dicho también que los errores son producto de la acción, pues no solamente el que no hace nada no se equivoca, y nosotros
en numerosas ocasiones en el Frente Unido hemos tenido diferencias de criterios que se han limado y finalmente los documentos que usted ha visto que han trascendido por parte de Unidos ya son producto de consensos. Pero en este momento realmente el Frente no tiene un candidato. No es que esté promocionándose el prefecto del Guayas, simplemente digo que no hay un candidato y que yo por lo menos tengo derecho a pensarlo. Y voy a pensarlo y voy a dar mi respuesta en los próximos días, pero nuestra vista está en la próxima asamblea, que de suyo, por lo que parece, va a ser un tanto atomizada, y al ser atomizada es fundamental que los movimientos, los partidos tengamos una buena representación. Por eso es que nosotros estamos trabajando ya a nivel nacional, por eso es que ya tenemos directivas en 15 provincias, por eso es que esta semana comienzo visitas periódicas a las provincias para fortalecer las bases del movimiento. Ahora, pero en su discurso del día sábado en la convención, usted ya parecía que era el candidato presidencial, porque como comenzó a hablar de política nacional, comenzó a hablar de que hay que eliminar la pobreza, que vamos a crear el pero para eso es que uno quiere llegar a la asamblea con sus mejores hombres y mujeres, pues. Si ellos son los que van a legislar por un país mejor, y ellos son los que van a llevar la voz del Centro Democrático a la Asamblea. Naturalmente, tenía que ser un discurso así, porque fue un evento político, no fue un acto de la prefectura del Guayas. Además, ya cuando usted está presidiendo un movimiento nacional, necesariamente ya se involucra en los temas nacionales. Yo tengo que hablar ya no solo para Guayas, tengo que hablar para Imbabura, tengo que hablar para Pastaza, tengo que hablar para Esmeraldas. Y en temas nacionales hay un pedido de destitución de algunos colectivos sociales y políticos que le han planteado el presidente. ¿Cuál es su criterio? Yo estoy en absoluto desacuerdo con ese pedido. Lo que sí sé, y sí lo dije en su oportunidad, Gino y Víctor Hugo, es que la salida para el problema de las tierras del Parque Samanes no era exactamente la que se ha planteado, sino esperar el pronunciamiento del Contralor, porque finalmente el Contralor es nuestro juez de cuentas. ¿Cuánto falta para eso? 45 días. Y el propio presidente, he visto en su red, en su cuenta Twitter, que dijo que si hay alguna imprecisión debería ser corregida. Y en esa parte estoy totalmente de acuerdo. Ese es el camino que me parece que habría evitado toda esta bulla alrededor de un tema como ese que ha sido tan sensible, ¿no? Esperemos a ver qué dice el informe de Contralor, para el cual ya faltan 40 días. Al presidente nacional de Centro Democrático le consulto. La crisis económica, que es de conocimiento general, se vive en Latinoamérica y Ecuador no es la excepción. En el 2017, ¿cuáles deben ser las propuestas de quienes participen como candidatos a la presidencia de la República? ¿Hay alternativas para superar esta crisis que afecta a todos los sectores sociales, económicos y políticos? Lo primero que le quiero decir es que desde mi punto de vista, el Ecuador tiene una crisis de liquidez, pero no una crisis de solvencia, que no es lo mismo. Sería una crisis de solvencia si no tiene atrás el respaldo de inversiones que pueden en un momento determinado ser una tabla de salvación para salir de esa crisis. Por ejemplo, tiene en este momento una red de hidroeléctricas extraordinariamente grande e importante, que mañana pasado bien podría ser, digo como ejemplo, concesionada. Pueden ser concesionadas las carreteras del país. Hay 8.000 kilómetros de carreteras que perfectamente bien pueden ser concesionadas, y esa también es una fuente de no más de ingresos, de ahorro para el Estado ecuatoriano, y posiblemente de ingresos para el Estado ecuatoriano. Lo que la gente quiere es escuchar ya no tanto mensaje de desesperanza, pero tampoco se le puede mentir. La crisis es muy dura. Estamos hablando de por lo menos un año más de precios sumamente bajos en el barril de petróleo, y aunque nuestra economía en este momento ya no dependa de eso, el problema es que hay una especie de estancamiento de la inversión extranjera, salvo una excepción que a mí me ha dado mucho gusto hoy día enterarme. Yo lo he visto y me ha dado mucha satisfacción, el anuncio del grupo Novis, representante de una empresa de Dubái, en el sentido que finalmente se va a construir el puerto de aguas profundas. Esas son buenas noticias. De Pozorja, sí, el puerto de aguas profundas de Pozorja, así es. Esas son buenas noticias en medio de esta crisis. Pero que la iliquidez es patente, lo es. La prefectura del Guayas en este momento tiene un saldo en rojo de
desde diciembre, enero, estamos hablando de 30 millones, 32 millones de dólares más o menos. Y en esa situación, o peor, están otras prefecturas y municipios pequeños a los que lamentablemente no se les ha podido cancelar diciembre y enero. Comparte Jimmy Jairala este modelo presidencialista que hoy por hoy vive el Ecuador, en donde la influencia del presidente de la República en las demás funciones del Estado es evidente, y de ser candidato propondría alguna reforma constitucional o una nueva asamblea constituyente. Bueno, usted me está entrevistando como si yo hubiera aceptado, Gino, pero acepto y respeto su pregunta, pero yo he dicho que voy a pensar el tema. No obstante, yo soy un hombre que cree en la división de poderes, y soy un hombre que siempre se ha identificado como un hombre de centro. Y el centro no es ideológico, el centro no es una ideología, el centro es una actitud, y es una actitud de vida. Y claro, hay muchos detractores de la posición de centro, como por ejemplo, algún rato leía que Margaret Thatcher decía que estar en el centro, en el medio de la carretera es muy complicado porque te puede atropellar el tráfico de los dos lados. Pero bueno, hay detractores, pero también hay quienes piensan como yo, que es la posición que necesitamos, la de la prudencia, la del diálogo, en fin. Y a mí me parece, volviendo a su pregunta, a mí me parece que esto es un tema de formas, lo que usted dice, de ese excesivo presidencialismo, que es por el carácter, el temperamento del presidente de la República, que parecería que interviene en todas las funciones del Estado. A mí me parece que no es así. Y tan así es que hemos visto que en estos últimos días, por ejemplo, ha sido imposible que pueda salir airoso del tema IFA. En el tema IFA ya está interviniendo hasta el Contralor del Estado. Entonces, a mí me parece que es una cuestión de carácter. Y tan de carácter es que para lo bueno también ha funcionado. ¿Por qué ha funcionado para lo bueno? Porque si no fuera por su temperamento, este país todavía seguiría con educación fiscal pagada. Todavía seguiría con un sistema de justicia arcaico como el que tenía el Ecuador. Todavía no habría una red de escuelas del milenio, no tendríamos becarios afuera. Hay que reconocer las cosas buenas que ha hecho el gobierno. Sí, pero frente a la pregunta... No solamente recordarnos de las cosas malas, que por supuesto, como dije, los errores son producto de la acción. Frente a la pregunta de Gino, la amplío. ¿Qué propuesta lleva Centro Democrático a la legislatura? Porque usted ha señalado que más que nunca hay que fortalecer la legislatura. ¿Se puede revisar algunas leyes? ¿Se puede revisar la Constitución de la República que lo permite precisamente a los legisladores? Bueno, yo no soy partidario de otra asamblea constituyente. A mí me parece que ya tenemos que madurar políticamente. Este es un país récord en cambios en la Constitución. Tengo entendido que antes de la asamblea constituyente se habían generado más de 20 o 28 cambios en la Constitución, y es absurdo. Estados Unidos tiene la misma Constitución, una sola Constitución desde que se creó como república. El problema no es la Constitución, la asamblea, sino la forma de aplicar las normas establecidas por la Constitución. Y mucho tiene que ver con una cuestión de estilos, me va usted a disculpar, Gino y Víctor Hugo, es una cuestión de estilos, ¿no? Pues yo considero que nuestra posición de centro va a ser importante en la Asamblea Nacional, porque podemos ser un perfecto canal de diálogo, de enlace entre posiciones que en un momento dado se ponen como extremas, ¿no? Ningún extremo es bueno, ni el extremo a la derecha ni el extremo a la izquierda. Pero acá en el tema de la legislatura son dos funciones básicas que hay que hacer, la de legislar y la de fiscalizar. Y el tema de la fiscalización es un tema que lo reclama la ciudadanía como algo que no se ha ejecutado, a pesar que de forma silenciosa conocemos que se han hecho fiscalizaciones, y que no necesariamente que el show y el mediatismo es lo que debe de visibilizar. Yo fui congresista. Claro, esa fiscalización hay que pensarla y hay que analizarla muy bien, porque fue un indiscutible instrumento de chantaje político. Y no le digo en nuestro periodo, porque en nuestro periodo de 9 meses ni siquiera tuvimos tiempo de hacer fiscalización, pero la historia está escrita con episodios tristes de fiscalización, donde los ministros de Estado se convertían verdaderamente pues en esclavos, en dependientes de la voluntad de los legisladores
que con el solo anuncio de que lo iban a fiscalizar ya lo sometían a una permanente presión y al goce de determinadas prebendas. Esta es la verdad, y le digo por mi experiencia como comunicador, esa fiscalización llevada así era una verdadera alcahuetería. ¿Quién sabe si este periodo haya servido como un paréntesis para repensar el tema y dar paso otra vez a las fiscalizaciones, pero en otras condiciones, no en las condiciones que se daban antes, que verdaderamente eran poner en el paredón, como dijo un amigo mío, por ahí me gusta esa palabra, en el paredón a los ministros y funcionarios que podían ser fiscalizados por el entonces Congreso Nacional. De manera que frente a esta realidad, tener la fiscalización de antes a no tenerla ahora, hasta ahora, es mejor que estemos así como ahora. Que lo que hay que hacer sí es, pero con la función del legislador hay que rediseñar esa fiscalización, hacerla diferente, normal, efectivamente, pero no poner en un matadero a los ministros, no someterlo a los chantajes. Es que no puede ser. Ese es el grave problema que tenía la fiscalización. Eso es lo que desacreditó a la fiscalización, Gino. Pero de otra manera no habría legisladores sometidos, dicen. Bueno, pero se fiscaliza desde otras funciones. Los legisladores no fiscalizan, no legislan. Víctor Hugo, eso sería lo de menos. Aquí el problema es que hay denuncias supuestamente de corrupción gravísima. Es que eso es lo que no puede quedar en el aire, porque para eso están los legisladores y para eso están también Contraloría, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que no cumplen con sus funciones. Bueno, lo que están haciendo los legisladores es decir, los legisladores están prohibidos de fiscalizar, no lo pueden hacer, hay que darle las herramientas. Pero le insisto, tenemos que hacer un sistema de fiscalización diferente al que caracterizó al país de antes. Ahora, y el otro tema, una pregunta que es clave. Usted no tiene un connubio, no tiene una asociación irrompible con el gobierno. Ustedes estarán en tanto como proyecto político sea afín al proyecto de ustedes. Mire, yo insisto en que el país ya no puede regresar a la época que vivió durante más de 80 años, donde saquearon al país y se llevaron el centro de la libertad. Y usted sabe, y usted ha sido un crítico, Gino, y así era. El país no puede regresar a eso. Estamos de acuerdo con eso. Y aun cuando nuestra posición es de centro, consideramos que las cosas en los últimos 9 años, con los errores que se dan por la acción, lo que ha pasado en los últimos 9 años ha servido para cambiar las cosas. Este país realmente sí ha cambiado. Entonces, es que es indiscutible que ha habido cambios positivos, que hay cosas por corregir en todo, en la vida hay cosas por corregir. Pero partiendo de aceptarlas, pues. Pero por supuesto. Es que ese es el problema, que no se las acepta, porque los errores hay que aceptarlos y los errores hay que reconocerlos. Yo considero, aunque suene diferente al discurso oficial, que el hecho de que en este momento tengamos una reserva monetaria de apenas $2.800 millones es un número que preocupa, ¿no? Después de tanta bonanza. Efectivamente, que bueno, que sí, que tenemos una crisis de liquidez, que no tenemos una crisis de solvencia, pero esa crisis de liquidez significa que en 6 meses no podemos solucionar los problemas económicos del país porque no hay recursos, porque no hay liquidez, porque ya el presupuesto del Estado del 2016 tiene 0.00 de petróleo. Entonces, bueno, por lo menos que nos sirva como lección para dejar de ser ya un país petrolero y entrar en este necesario cambio de la matriz productiva de la Cámara del Vicepresidente de la República, con el cual estoy totalmente de acuerdo. Invertir en el agro, ¿qué propuesta nueva tiene el Centro Democrático en la legislatura? A ver, nosotros, mi estimado Víctor Hugo, recién tenemos 2 días de nuestra convención y empezamos a hacer nuestro recorrido por el país justamente para recoger criterios y preparar nuestra agenda legislativa. Bien. Nosotros vamos a prepararla y a presentarla al país, la agenda legislativa. Y bueno, y consideramos que todavía el camino es largo. Creo que mañana o pasado ya faltará 1 año para las elecciones. El jueves recién van a sacar esta semana se define el calendario electoral. Todavía hay tiempo. Y además vuelvo a lo mismo, ¿no? Yo todavía no he decidido
qué voy a hacer en los próximos días respecto de Hasta octubre tiene pedido. Yo puedo pensarlo o una semana o 2 meses, eso ya lo iremos viendo en el camino, pero créamelo que para mí fue una sorpresa el hecho de que se me haya planteado, porque nosotros más bien estamos apuntando a terminar exitosamente esta prefectura. Tenemos un año que a pesar de la crisis vamos a inaugurar 6 nuevas carreteras y apuntando a lo mejor alguna otra dignidad, pero no estaba en nuestro esquema tener que considerar la presidencia de la República. No porque no nos sintamos capaces, simplemente porque no estaba en nuestro plan. La participación de Rafael Correa, de Lenín Moreno, como candidatos a la presidencia de la República en el próximo periodo, llevó a que algunos dirigentes del Centro Democrático, especialmente de Guayas, propongan el nombre de Jimmy Jairala. Bueno, Rafael Correa ha ratificado que no va a participar. Claro. Lenín Moreno igual. Bueno, Lenín Moreno, hasta lo que todos conocemos, no ha dado todavía tampoco una respuesta positiva. Hay que entender que Lenín Moreno está cumpliendo, aparte de que está cumpliendo una muy importante función en la ONU, tiene un problema físico serio y que debe ponerlo a meditar. Una campaña política no es cualquier cosa, ¿no? Son meses de intenso trabajo y movilizarse no es sencillo. Seguramente estará reflexionando, lo digo yo. Mientras tanto, lo que se está haciendo, lo que se está haciendo es medir a los precandidatos. Eso es lo que entiendo. Hay precandidatos de país. Está el vicepresidente Glass, entiendo el ministro de la política, el ministro de gobierno, el ministro Serrano, he oído el nombre de Gabriela Rivadeneira, etcétera. Yo quiero insistir en algo, Jimmy, que es fundamental, porque si ese es parte del Frente Unidos, hoy por hoy parecería que todavía hay tiempo como para rectificar, faltan 15 meses para que concluya el gobierno. Claro. Y yo creo que usted, teniendo una buena relación con el presidente, ¿por qué no le sugiere ciertas acciones que hay que hacer? El señor no escucha a nadie. Con todo el respeto del mundo, yo no soy consejero del presidente, porque yo pero no sí, pero caramba, cuando tenemos la oportunidad de conversar es en actos oficiales, un tema así, contra lo que mucha gente cree. No, yo no le hablo al oído al presidente de la República. Me gustaría, porque también tendría yo algunas sugerencias, algunas recomendaciones, intercambiar algunos criterios con el presidente de la República, pero no tengo no estoy en esa posición que muchos creen que tengo, no la tengo. Pero en cambio debo ponderar el respeto con el que se ha tratado la relación con la provincia del Guayas, y ahí sí déjenme hablar un minuto como prefecto, porque la relación ha sido muy respetuosa e incluso a nivel de organizaciones políticas ha sido muy respetuosa. Eso hay que reconocerle a las personas, ¿no? Con el presidente Correa hemos tenido una relación de apertura, hemos conseguido a través de los créditos del Banco del Estado, por ejemplo, que es una institución regentada por el gobierno, numerosos créditos para poder hacer lo que no habría podido hacer la prefectura con el presupuesto que maneja, $136 millones. ¿Qué puede hacer con un presupuesto tan pequeño? Y conseguido el financiamiento para el dragado. Por supuesto, bueno, el financiamiento para el dragado lo estamos consiguiendo nosotros. Pero con autorización del endeudamiento público. Exacto, estamos esperando, aprovecho la oportunidad porque me lo ha recordado, para reiterar nuestro pedido al Ministerio de Economía en el sentido de que requerimos de la garantía soberana. Esa ya la pedimos de manera formal hace unos 15 días. Necesitamos el aval lo más pronto posible para nosotros poder suscribir ya en mayo, como he dicho, el contrato con la firma que sea la ganadora, pero requerimos del aval, es decir, no estamos pidiendo los 20 millones que nos ha ofrecido el gobierno en este momento, porque seguramente no los hay, pero sí estamos en la necesidad de que lo más pronto posible se nos haga entrega de ese recurso. El tema plusvalía... Perdón, de ese recurso no, de ese documento. Tema plusvalía perjudica o beneficia a las prefecturas. Nosotros, no sé si estamos hablando del proyecto de ley mire, tanto en el proyecto de ley de herencias como el de plusvalía, el Movimiento Centro Democrático fue el único movimiento que presentó
alternativas. Nosotros presentamos hace 4 meses, 5 meses, en el seno de la Presidencia de la Asamblea Nacional, un documento en el cual planteábamos una serie de recomendaciones para mejorar esa ley. Y en lugar de optar por otras salidas que para nosotros no eran democráticas o eran menos democráticas. Nosotros lo que hicimos fue lo que se debía hacer y esperamos que en algún momento ese documento se discuta, si acaso esa ley vuelve a la palestra política, que por lo demás creo que no es el momento de resucitarla. Esa suscripción de el grupo Novis con una empresa extranjera de construir en Pozo Orge ese puerto de aguas profundas, de alguna manera también abriría el camino para el dragado de los goles y todo lo que significa el canal de acceso hacia el puerto marítimo. Bueno, el dragado de los goles está a cargo del municipio de Guayaquil. Pozo Orge no necesita dragar, porque por supuesto, 90 metros donde realmente se necesita dragar sin que tenga que ver con las inundaciones de Guayaquil. Paréntesis, tengo una encuesta reciente donde los ciudadanos en Guayaquil opinan apenas un 7% que las inundaciones son producto de la falta de dragado. Pero para beneficiar sobre todo la cuenca baja del Guaya sí hay que dragar, porque en los próximos 5 años, si no se draga, sí ya la situación se vuelve absolutamente inmanejable. Pero en este momento estamos a tiempo, y si empezamos